Una de las primeras cosas de las que quiero hablar de una forma muy sencilla es el ángulo infraesternal, que es el ángulo que si vosotros cogéis vuestras manos y las colocáis a ambos lados de vuestras costillas tras terminar el esternón, vais a sentir que se abre y genera un ángulo. Si yo pongo mis manos, vais a sentir cómo se produce ese ángulo. Ese ángulo, hay una media de que tendría que tener una media de unos 100-108 grados, pero lógicamente en función de las personas, ese ángulo infraesternal va a cambiar. Vais a ver a personas que tienen el ángulo infraesternal ancho y personas que tienen el ángulo infraesternal un poquito más estrecho. Esto son solo formas, como tal no es importante. Y además es que esto va a cambiar con la respiración, porque cuando yo inhalo, cuando yo cojo el aire, ese ángulo infraesternal debería cambiar, debería aumentar. Sin embargo, cuando yo suelto el aire, se comprime y por lo tanto el ángulo infraesternal debería comprimirse. Entonces, esto es lo que debe suceder a nivel del ángulo infraesternal. Es simplemente una medida que nos va a permitir observar si la caja torácica, es una referencia, simplemente para saber si la caja torácica tiene esa capacidad para moverse o no, o hasta qué punto es dinámica en cada persona. El problema viene cuando este ángulo infraesternal se queda estancado, es decir, en los procesos de inhalación o de exhalación no hay ningún tipo de cambio. Es importante que nos fijemos en las últimas costillas. Lo vais a ver un poquito mejor aquí. Las últimas costillas es importante y lo vamos a ver durante todo el programa porque tienen la capacidad de irse a rotación interna y la capacidad de irse a rotación externa. Cuando nosotros cogemos el aire se produce esa expansión, las costillas se van a rotación externa. Sin embargo, cuando soltamos el aire, cuando producimos ese movimiento de exhalación, las costillas se van a rotación interna. Lo importante de esto, del ángulo infraesternal, es que os quedéis con que tiene que ser dinámico. Y cuando es dinámico, lo que sucede es, ya no solamente en la inhalación, que seamos capaces de generar un llenado en 360, es decir, el aire tiene que llegar a la parte anterior, superior, a la parte anterior posterior, tiene que llegar a la parte anterior inferior y a la parte inferior posterior. Y no solamente eso, sino que también tiene que llegar a los costados. Más importante aún, esto se va a deber, es decir, vamos a tener la capacidad de que ese ángulo infraesternal sea dinámico o no si trabajamos o si tenemos esa capacidad de exhalar. Y vais a ver durante todo el programa que hacemos muchísimo hincapié, pero muchísimo, y es lo importante, por eso se llama programa de Core 1.0, que es programa de Core básico. Nos centramos mucho en esas exhalaciones, en tener la capacidad de que las costillas se vayan a rotación interna, de que toda la musculatura tenga la capacidad de contraerse, toda la musculatura central que se encarga de esa acción tenga la capacidad para entrar en acción y llevar a esas costillas a rotación interna. ¿Por qué? Porque nuestra inhalación va a ser un reflejo de lo que esté sucediendo en la exhalación. Si yo no tengo la capacidad de exhalar, de soltar el aire y de que todo vaya de una forma dinámica y armoniosa, mi capacidad para coger el aire y para llenar en toda la cavidad va a ser muy complicado. De hecho, generalmente no va a haber un 100% de llenado de los pulmones. Por lo tanto, cuando hablamos de respiración, no solamente nos tenemos que centrar en cojo aire y suelto, sino que quiero que visualicéis qué es lo que está pasando a nivel de la caja torácica, es decir, cuando cogemos el aire, cómo se expande, y cuando soltamos el aire, cómo se van cerrando poquito a poco las costillas y se van a rotación interna, sobre todo a nivel de la parte posterior. Y otra cosa que tenemos que tener en consideración es los movimientos que se producen tanto a nivel del esternón como a nivel de las costillas. Si estamos hablando del esternón, en esa inhalación nos tenemos que imaginar como si estuviésemos abriendo un grifo. Lo pongo en la vista lateral. El esternón, cuando nosotros estamos cogiendo el aire, precisamente lo que hace es abrir un grifo, y ese es el movimiento que tenéis que visualizar, pero hay mucha diferencia cuando se está produciendo una inhalación y el esternón se mueve a cuando yo estoy produciendo una compensación por parte de la columna torácica. Y luego en las costillas lo que está sucediendo es al revés, es cuando yo cojo el asa de un cubo, lo abro o cojo el asa, lo tiro hacia arriba y arrastro ese cubo. Eso es el movimiento que están teniendo las costillas a nivel lateral. Y tener en cuenta también esos dos movimientos nos va a ayudar mucho a la hora de mejorar el dinamismo de toda la caja torácica. Y hasta aquí
esta primera introducción de básico de respiración. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme y os proporciono toda la información que necesitéis.